continuación, la controversia es mi postura con riesgo intermedio, el punto de vista del cirujano nos lo va a exponer el doctor José Luis Pomar. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros estos minutos. Quede por delante que como cirujano yo creo que es mucho mejor la cirugía y yo creo que todos lo entenderéis también muy bien por qué. Pero dicho esto, creo que no puedo negar que estoy prácticamente en acuerdo con mi querido amigo Guy Pucci, que tienen en gran parte razón, y lo veréis por las diapositivas, que intentaré pasar lo más deprisa posible. Hay dos tipos de cirujanos, los optimistas y los pesimistas. Yo soy de los optimistas, como veréis al final, pero creo que no somos la mayoría, por lo menos en este país. Lo cierto es que la mayoría de gente piensa que se ha acabado la cirugía y ponen excusas muchas. Los cardiólogos lo están cogiendo todo y algunas veces las excusas son poco presentables además, pero en general la gente sigue pensando, los cardiólogos, que yo no sé quiénes son ya, pero es los que nos quitan todo. Y todo eso empezó con el Syntax en su momento, empezó con nuestro amigo en Zúrich hace muchos años, pero la realidad es que entre el Syntax, etcétera, la gente se pone muy nerviosa. Y luego cuando llegaron las válvulas percutáneas, pues mucho más. ¿Por qué? Porque empezamos hablando de enfermos inoperables, todo el mundo empezó, vale, de inoperables, estamos de acuerdo que entren ahí, pero poco tiempo después entraron los enfermos de alto riesgo, que podían ser operables, pero de muy alto riesgo, y entonces veremos quién gana ahí. Y bueno, ¿para qué os voy a contar? Habéis visto todo lo que hay, no os voy a repetir los estudios que hay, donde hay cantidad de datos que nos muestran que a los 5 años pues, los resultados son muy similares. Y por tanto no se puede hablar de que haya mejor supervivencia en el enfermo quirúrgico o en el enfermo con una TAVI. A 5 años, repito, pero bueno, a 5 años. La mortalidad en los enfermos con transfemoral, yo creo que también les he enseñado antes y no hace falta que las repitamos. En los subgrupos, en la mayoría de casos, también en general, salvo el que tiene enfermedad periférica, ya lo hemos discutido antes, pues también va mejor en esos enfermos la TAVI. En general, yo creo que nadie tiene duda que a corto plazo es una cosa que va bien, especialmente va muy bien en enfermos que tienen un riesgo muy elevado o que son inoperables, como se han visto en todos estos estudios que nos han explicado justamente hace unos minutos. La sobrevida, por tanto, es muy similar, muy parecida, y esta relación también lo he explicado antes en relación con los leaks perivalvulares, con la insuficiencia aórtica, como si no la tienes va mejor, pero que cada día también se tienen menos insuficiencias aórticas, y estoy convencido que el stent, el material, todo irá cambiando paulatinamente, irán también mucho mejor. Lo mismo hablamos de estos pacientes transfemorales que no tenían prácticamente nada de insuficiencia aórtica, van mejor. La SAPIEN 3 también llegó y poco a poco hemos ido viendo, como comentaban antes, que hemos pasado a 24 French a 14 French. Y eso ha cambiado radicalmente muchas cosas. Las indicaciones, pues de alguna forma también, no cabe duda, han mejorado también, se ha explicado pues, muchas cosas. Desde el punto de vista técnico, yo creo que nadie puede olvidar que no es lo mismo hace 10 años que lo que tenemos ahora, ni lo será dentro de unos años. Volviendo otra vez a los estudios, pues este fue otro estudio que ya fue hacia el riesgo intermedio, comparándolo con enfermos que tenían alto riesgo y que eran operables o enfermos inoperables. Y yo tampoco os voy a repetir mucho todos los datos, son 1000 enfermos en el S3, y quizá mostrar, porque es obvio, los enfermos que tienen menos riesgo también se mueren menos, pero eso en todo en la medicina. Y si podéis ver aquí, pues la mortalidad tanto de la transfemoral contra el apical, tanto en los de alto riesgo como los de riesgo intermedio, pues bajó. Pero es que si vamos a los que realmente tenían riesgo intermedio, que son los de la cola, como se ha explicado también antes, la mortalidad realmente es muy bajita y es difícil que alguien pueda tener algo que vaya mejor que esto. Otros estudios también los han comentado. Este, por ejemplo, donde se mostró también por la diferencia a 2 años, no a 5 todavía, pero a 2 años más o menos se mantenía la misma diferencia entre cirugía y TAVI, lo que hace pensar que o hay una catástrofe en un momento determinado y todas se rompen y todas van mal, o las cosas pues, no tienen por qué ir mal, tienen que ir en principio bien. Me ha hecho ilusión ver cómo Mariano ahora explicaba lo que era actual y actuarial, que
En general, los cirujanos hace muchos años conocemos estas diferencias con las bioprótesis y ahora ya vamos trabajando, pero es bueno que todos nos vayamos acostumbrando a que es distinto. Stroke, lo mismo, en cirugía más alto en cirugía más alto que en TAVIs. Y lo único que prácticamente no había diferencias eran major strokes. MACE, lo mismo, también más MACE en general en cirugía. Los enfermos que ha mostrado antes él también, los de medio riesgo. En las conclusiones de todos estos estudios era que la TAVI mantenía la mayor supervivencia que tenía al año, al cabo de los 24 meses, se mantenía esa diferencia, menos AVCs en conjunto, aunque similares a nivel de AVC mayores, que esto siempre es un poco más complejo. En el MACE parece que tiene menos también de manera significativa la TAVI con respecto a la sustitución valvular aórtica quirúrgica, pero hay que tener un poco de ojo con las definiciones, porque cuando uno está metido dentro de los CCs se da cuenta que ahí hay mucho bias también, hay muchas posibilidades de que las cosas no sean exactamente así. Hemodinámica mejor con las TAVIs que con las sustituciones valvulares aórticas también al principio, como ha mostrado prácticamente no hay fallos estructurales primarios, la insuficiencia aórtica también lo hemos comentado y que en general en todos los grupos es mejor. En Europa, pues antes se ha comentado, hay cantidad ya de estudios en riesgo intermedio, no es una cosa nueva de esta mañana. Fijaros aquí los estudios que hay, este es el de Inglaterra, otro aquí, este ya es un multicentro mayor con el Euroscore de entre 10 y menos de 20, el grupo alemán también mostraban que había diferencias. Este es otro estudio que se presentó en el PCR recientemente también, de los belgas. Y aquí tenéis otro que es el típico de Múnich, donde además se va viendo que cuanto más tiempo pasa, cuanto más el paciente tiene menos score de riesgo, pues los resultados también son mejores. Esta es otra que nos muestra un poco que en los enfermos de riesgo alto, aquí tenéis un Euroscore, es un STS score de 7,13 o de 4,8 para diferenciar los riesgos, la mortalidad pasa de 11,4 a 3,8 a los 30 días, lo cual es muy importante. Y por si fuera algo que no está claro qué ocurre, porque es solo en un centro donde ya es conocido que hacen muchas, vamos a Berna, a otro sitio en Suiza, donde vemos que lo mismo comparativamente, pues también la mortalidad puede pasar del 14,9 en los enfermos con alto riesgo a un 3,9, que es una mortalidad a 30 días más que aceptable. Otros muchos ejemplos los hay, como el de los 2 años de la Cord Valve en el Advance, en el registro, donde también hay unas diferencias importantes. Y como ha comentado muy bien Mariano, yo creo que tampoco es tan problema la trombosis, que se ha visto que ocurre precozmente tanto en válvulas biológicas como en las válvulas. Empezó con una válvula concreta, pero que se ha visto que pasa en muchas. El problema, yo creo, fundamentalmente, hoy por hoy, es la durabilidad, y por eso he empezado diciendo que a mí me parece que hoy por hoy todavía la cirugía a más de 5 años vista es lo que hay que ofrecer al enfermo. A menos es distinto. Hay muchos artículos ya que dicen que no hay fallos a 1, 2 y 3, empieza a haber algunos a 5, pero realmente funciona bien. Otra cosa que a mí me ha llamado la atención, y uno podría pensar que no tiene que ver, que en los estudios en los que se ha tratado de estudiar con enfermos que ya tienen una bioprótesis puesta, fijaros que el tiempo medio desde que se le puso la válvula biológica hasta que se ha puesto una TAVI han pasado 9 años. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los enfermos van a durar 15 o 20 años, como muchos tienen en la cabeza. Probablemente muchos enfermos, 8, 7, 9 años, va a ser el momento en que hay que tomar otras decisiones. Lo mismo digo respecto a todos estos enfermos, que se ve que en estos enfermos con poco riesgo, la verdad es que la cirugía tiene más complicaciones en general que las que pueda tener la TAVI, y hay que evaluar muy bien esto. Y efectivamente, como ha dicho Mariano, el paciente tiene también algo que decir, y su tía Pepita, pues lógicamente, pues como esta pobre señora también. Ha comentado él también, y que conste que no hemos hablado jamás sobre este tema, una reducción global del riesgo es evidente en la mayoría de scores, más quizá en Europa que en Estados Unidos, pero van bajando el riesgo de los pacientes que operamos, los tratamos antes probablemente, y los pacientes con riesgo más bajo pueden tener razones distintas
para decidir, preferir una opción que no sea la quirúrgica, y eso hay que aceptarlo. El paciente al final es lo importante como médicos, el que decida lo que le parece más conveniente, siempre que esté bien orientado. Los resultados de los pacientes de bajo riesgo son excelentes y eso no lo puede negar nadie, pues es una evidencia. Ofrecer una ATAVI a pacientes con riesgo quirúrgico intermedio puede, y subrayo puede, estar justificado siempre que se haga dentro de consenso en el Heart Team, como también ha explicado Mariano. Siguen faltando scores de riesgo apropiados y actualizados tanto para la cirugía como la ATAVI, lo cual supondría una mejoría para ambos. Si dos personas de esta edad, como Michael Mack o David Holmes, un cardiólogo y un cirujano, son capaces de ponerse de acuerdo y llegar a conclusiones, yo creo que no es normal que la gente que tiene hoy 28, 30, 35 años no sea capaz de ponerse de acuerdo. Y por tanto creo que los cirujanos no tienen ningún motivo para estar deprimidos, sino al revés, porque hemos visto que cuantas más TAVIs, más se diagnostican y también más se operan en los hospitales donde tienen una gran tendencia a poner TAVIs. Estamos en 5 años y hay que esperar a ver qué pasa más adelante, esa es otra cosa, pero mientras, si a mí me quedaran más telediarios de los que me quedan para seguir por aquí arriba dando charlas, me metería sin ninguna duda en el intervencionismo como cirujano, que yo creo que es fundamental. El tren ha salido y los que no lo cojan, pues ahí se quedarán, ya lo dijo Favaloro con las coronarias hace años y Michael Mack hace pocos días. Muchas gracias. Decía José Luis, no hay nada como tener a un cirujano alineado con el intervencionismo. Realmente compartimos el mismo punto de vista. Mira, vamos a comentar, si os parece, el resultado de la pregunta de cuál es la postura de la indicación de TAVI en pacientes con riesgo quirúrgico intermedio. Como ves ahí, el 65% comentan que las diferencias de costes de ambos procedimientos es lo que limita la indicación, y en 1 de cada 3 pues no existe evidencia científica suficiente que apoye esta indicación. No sé si estáis de acuerdo. Eso deben ser cirujanos. No sé si estáis... infiltrados. ¿El panel está de acuerdo con estas conclusiones o no? Yo no. Yo creo que lo importante es ver qué es lo que es mejor para el paciente. El que cueste más barato, más caro, es problema de los administrativos y al final de todos de poner más pelas en falta. Pero yo creo que la razón del que sea caro o sea barato no tiene que ser la indicación en absoluto. No tiene que ser la indicación, pero yo creo que en este momento es lo que hace que la TAVI no explote. Si tuviéramos las TAVIs al precio de las válvulas quirúrgicas, te aseguro que sería otra cosa, seguro. A ver, tú que eres cirujano, ¿qué harías tú con 80 años? ¿Qué te pondrías? ¿Una TAVI o no? Ya lo he dicho. Una TAVI. Yo lo he dicho. Pues si cuesta lo mismo, pero más no razón. Los tengo todavía. Más razón. Por eso, pero el riesgo intermedio yo creo y que el bajo hoy en día hay es gente de el 80 dinero. años y gente de 90, como conocéis todos, que están en situaciones todavía buenas como para tener más de 5 años. Y más de 5 años, 6, si me apuráis, lo que es cantar pajaritos, que no lo Sí, sabemos. eso es verdad. Y como no lo sabemos, y nosotros hemos vivido lo que ocurre con la cirugía, que a partir del 7º año empieza la curva para abajo, pues prefiero ser conservador y decir, ahora, soy realista, yo creo que tu tía Pepita, operarla, por muy bien que fuera al gimnasio antes, operarla, tiene unos riesgos y tiene dolor y tiene molestias, son 30 días probablemente. Pues en mi hospital no le dejan operar por lo que cuesta la prótesis. Ignacio. Bueno, yo creo que ahí la cirugía tiene mucho que decir en el sentido de reconvertirse, no tanto al intervencionismo como a técnicas menos agresivas para ser competitiva. Aunque los resultados son ya muy buenos, eso quizás se puede mejorar, ¿no? Prótesis sutureless, abordajes mínimamente invasivos, ¿hay un margen ahí? Hay un margen, pero yo creo que tampoco se puede soñar en cosas que no existen. Entonces, es verdad que las válvulas sin sutura reducen un poco el tiempo de isquemia, pero al final tienes que hacer una esternotomía, pequeña a lo mejor, pero tienes que hacer una esternotomía, el enfermo tiene que estar hospitalizado. Es distinto, tienes que ponerlo en un contexto diferente. Yo soy de la opinión de que en 5 o 10 años, si no lo veréis, la medicina cardiovascular cambiará, la imagen va a ser totalmente distinta y se operará de otra manera, y que la gente que no se dé cuenta ahora que hay que cambiar, habrá que hacer cosas clásicas siempre, una disección, un trasplante. ¿Pones prótesis mecánicas o ya no?
Yo sí, y yo creo que las prótesis mecánicas también mejorarán como han mejorado las otras. A una persona de 60 años yo creo que todavía hoy tengo dudas razonables si pienso que va a vivir hasta los 90, ponerle una válvula biológica, porque si dura 8 o 9 años, como hemos visto que es la media, y luego le pongo una TAVI que sé que va a durar 5, todavía me quedan 15 por arreglar. Entonces, que lo reopero luego cuando ya tenga 80 también es más complicado. Y yo creo que es... La sutureless yo creo que es un invento de los cirujanos para luchar contra la TAVI. Bueno, le llamaban las futureless. Bueno, yo os agradezco vuestras charlas, os agradezco estar aquí, la moderación.